En la penumbra de la madrugada, un sonido resonó en el corazón de un pueblo cansado. Era el repique de una campana, un llamado que atravesaba la bruma de la opresión y la injusticia. Era el 16 de septiembre de 1810, y en el pequeño pueblo de Dolores, un sacerdote llamado Miguel Hidalgo se preparaba para encender la chispa de la libertad. La Nueva España, en ese tiempo, era un vasto territorio donde la riqueza de la tierra era explotada por unos pocos, mientras la mayoría de su gente vivía en la miseria. La estructura social era rígida, con los peninsulares en la cúspide, disfrutando de privilegios que les eran negados a los criollos, aquellos descendientes de europeos nacidos en América. Los indígenas, por su parte, eran considerados ciudadanos de segunda clase, sometidos a un sistema que los despojaba de su dignidad y derechos. ¿Cómo podía un pueblo tan diverso y rico en cultura ser tratado como si no tuviera voz? El descontento se gestaba en cada rincón. Las ideas de la Ilustración, que hablaban de libertad, igualdad y fraternidad, comenzaron a calar hondo en los corazones de aquellos que anhelaban un cambio. La opresión se convirtió en un grito silencioso, un clamor que resonaba en las almas de los que habían sido silenciados por demasiado tiempo. En este contexto, Miguel Hidalgo no era solo un sacerdote, era un hombre de fe que entendía el sufrimiento de su pueblo. Su carisma y su pasión lo convirtieron en un líder natural, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que la noche se desvanecía, Hidalgo se dirigió a sus feligreses, su voz vibrante y decidida. «Mexicanos, viva la independencia», resonó en el aire, como un eco de siglos de injusticia. Con cada palabra, la campana de Dolores sonaba más fuerte, un símbolo de resistencia que despertaba a un pueblo adormecido. ¿Qué sucede cuando las palabras se convierten en balas? La respuesta estaba a punto de revelarse. El grito de Dolores no fue solo un llamado a la rebelión, fue el nacimiento de una nación. En ese instante, la lucha por la independencia se convirtió en un fuego que ardía en los corazones de miles. La campana, que había sonado para convocar a la misa, ahora llamaba a la lucha, a la esperanza, a la libertad. La historia de México estaba a punto de cambiar para siempre, y el eco de ese grito resonaría a lo largo de los años, recordando a todos que la búsqueda de justicia y dignidad nunca se apaga. Así, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, un pueblo cansado se levantó. El eco del descontento se convirtió en un grito de guerra, un grito que resonaría en cada rincón de la Nueva España, marcando el inicio de una lucha que transformaría el destino de una nación. El eco del grito de Dolores resonó en los corazones de los insurgentes, llevándolos a la batalla. Era el año 1810, y la lucha por la independencia de México comenzaba a tomar forma. Las palabras de Hidalgo habían encendido una chispa, pero ahora era el momento de la acción. En septiembre de ese mismo año, un grupo de valientes se dirigió hacia Guanajuato, un bastión del poder realista. Allí, se alzaba la alhóndiga de granaditas, un símbolo de la opresión colonial. El 28 de septiembre, los insurgentes, liderados por Ignacio Allende y otros valientes, se lanzaron al asalto. Las murallas de la alhóndiga, imponentes y frías, parecían desafiar su determinación. Pero el fervor de la libertad era más fuerte que cualquier fortaleza. Las llamas de la batalla iluminaban el cielo, mientras los insurgentes, armados con la esperanza y el deseo de justicia, se enfrentaban a los soldados realistas. La lucha fue feroz. Las balas silbaban y los gritos de guerra resonaban en el aire. Cada paso hacia adelante era un acto de valentía, cada caída un recordatorio del alto precio que se pagaba por la libertad. La alhóndiga, que había sido un refugio para los realistas, se convirtió en un campo de batalla donde la sangre de los caídos se mezclaba con el polvo del suelo. El asalto fue un éxito. La victoria en Guanajuato no solo significó la captura de un importante bastión, sino que también elevó la moral de los insurgentes. La alhóndiga, ahora en manos de los rebeldes, se convirtió en un símbolo de resistencia. Pero, ¿qué precio se había pagado por esta victoria? La lucha apenas comenzaba. Con el viento de la victoria a sus espaldas, los insurgentes marcharon hacia el Monte de las Cruces. Era el 30 de octubre de 1810, y la batalla que se avecinaba sería crucial. Allende, junto a Hidalgo, trazó una estrategia audaz. Conocían el terreno y sabían que la sorpresa podría ser su mejor aliada. Las tropas insurgentes, aunque en número inferior, estaban impulsadas por un fervor inquebrantable. La batalla estalló con una intensidad que parecía sacudir la tierra misma.
Los insurgentes, con el corazón palpitante y la determinación ardiendo, se lanzaron contra las fuerzas realistas. Las colinas del Monte de las Cruces se convirtieron en un escenario de heroísmo y sacrificio. Cada hombre y mujer que luchaba allí sabía que su esfuerzo no solo era por ellos, sino por un futuro libre de opresión. La victoria en el Monte de las Cruces fue un hito en la historia del movimiento insurgente. La moral de los insurgentes se disparó, y la figura de Ignacio Allende se consolidó como un líder clave en esta lucha. Su relación con Hidalgo, forjada en la lucha y la esperanza, se convirtió en un pilar fundamental para el avance del movimiento. Sin embargo, la victoria trae consigo un alto precio. Las primeras batallas habían demostrado la fuerza del deseo de libertad, pero también habían dejado cicatrices profundas en el corazón de los insurgentes. La lucha por la independencia apenas comenzaba, y el camino hacia la libertad estaba lleno de desafíos y sacrificios. ¿Estarían dispuestos a pagar el precio por un futuro que aún parecía incierto? La respuesta se encontraría en las próximas batallas, donde la historia de México continuaría escribiéndose con sangre, valor y determinación. El viento soplaba con un aire de traición, y el sueño de libertad se tornaba en pesadilla. Era el 30 de enero de 1811, un día que marcaría un antes y un después en la lucha por la independencia de México. En un rincón olvidado de la historia, el padre Miguel Hidalgo, el hombre que había encendido la chispa de la rebelión, caía en manos del enemigo. Capturado en un momento de descuido, su destino se sellaba en un instante, y con él, la esperanza de un pueblo que anhelaba liberarse del yugo colonial. La captura de Hidalgo no fue solo un golpe a su persona, sino un devastador golpe al corazón del movimiento insurgente. Los ecos de su famoso grito de dolores resonaban en la memoria colectiva, pero ahora se convertían en susurros de desánimo. ¿Cómo podían continuar sin su líder, sin su guía? La fe que había unido a campesinos, criollos y mestizos se desvanecía, dejando un vacío que parecía imposible de llenar. Pero la traición no se detuvo en Hidalgo. Ignacio Allende, su fiel compañero y estratega, se encontraba en una encrucijada. La presión del enemigo y la desconfianza entre los insurgentes comenzaron a corroer su lealtad. En un giro inesperado, Allende, quien había sido un pilar en la lucha, se vio arrastrado por la desesperación y la duda. Su traición, aunque no intencionada, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la causa. ¿Qué lleva a un hombre a traicionar sus ideales? La respuesta se encuentra en el dolor de la incertidumbre y el miedo a la derrota. La moral de los insurgentes se desplomaba. La captura de sus líderes, la traición de Allende y la desintegración del movimiento se sentían como un eco de la desesperanza. Otros líderes, como Juan Aldama y José María Morelos, también enfrentaron la captura o el exilio, dejando a sus seguidores en un mar de confusión y tristeza. Cada uno de ellos representaba un hilo en el tejido de la resistencia, y al ser desgarrados, el movimiento se debilitaba, como un barco a la deriva en una tormenta. La esperanza que había encendido el grito de dolores ahora se desvanecía, y el pueblo se encontraba en un abismo de melancolía. Las calles, una vez llenas de fervor, se tornaban silenciosas, y los rostros de los insurgentes reflejaban la desolación. ¿Podría la llama de la libertad sobrevivir a esta traición y desilusión? Pero incluso en la oscuridad, la llama de la resistencia empezaba a renacer. Aunque los líderes caían y la traición se cernía sobre ellos, el espíritu del pueblo seguía vivo. La historia no había terminado, solo se encontraba en un interludio doloroso, esperando el momento adecuado para resurgir. La lucha por la independencia de México continuaría, y con ella, el anhelo de un futuro libre y digno. En medio de la oscuridad, una nueva luz comenzó a brillar. Era el año 1811, y la lucha por la independencia de México se encontraba en un punto crítico. La traición había dejado cicatrices, pero la lucha no había terminado. En este contexto de desesperanza, un líder emergía de las sombras, José María Morelos. Morelos, un sacerdote mestizo, había sido testigo del sacrificio de sus compañeros insurgentes. Su regreso en 1812 no solo representaba la reactivación de un movimiento, sino el renacer de una llama que parecía extinguirse. Con su llegada, la causa insurgente recuperó su aliento, su fuerza. ¿Qué era lo que hacía a Morelos tan especial? Era su capacidad de conectar con el pueblo, de entender sus anhelos y sufrimientos. Visualizamos a Morelos, con su mirada decidida y su porte firme, recorriendo los caminos polvorientos de la Nueva España.
su voz resonaba en cada rincón, llamando a la unidad, a la resistencia. La patria es primero, proclamaba, y con cada palabra, encendía el espíritu de aquellos que habían perdido la fe. Morelos no solo traía consigo un mensaje de esperanza, también traía nuevas estrategias. En lugar de enfrentarse a los realistas con las mismas tácticas que habían llevado a la derrota, él innovó. Implementó la guerra de guerrillas, un enfoque que sorprendió a sus adversarios. Pequeños grupos de insurgentes, ágiles y astutos, atacaban y se retiraban, desestabilizando a un enemigo que se creía invencible. En sus manos, la lucha se transformaba en un juego de astucia, donde cada victoria, por pequeña que fuera, se convertía en un símbolo de resistencia. La población, que había estado sumida en la incertidumbre, comenzó a unirse nuevamente a la causa. Campesinos, indígenas y criollos, todos se sentían llamados a la lucha. En cada pueblo, en cada ciudad, se organizaban reuniones clandestinas, donde la esperanza renacía como la primavera tras un largo invierno. Las calles se llenaban de voces que clamaban por libertad, y el eco de la lucha se hacía más fuerte. Las imágenes de aquellos días son vívidas, hombres y mujeres armados con machetes, niños que miraban con ojos llenos de admiración a sus héroes, y el sonido de tambores que marcaban el ritmo de una nueva era. Morelos se convirtió en el símbolo de esa unión, un faro de luz en medio de la tormenta. Sin embargo, la lucha que se avecinaba sería más larga y difícil. A pesar de la revitalización del movimiento, los realistas no se rendirían fácilmente. La historia de la independencia de México aún tenía muchos capítulos por escribir, y el camino hacia la libertad estaba lleno de desafíos. Pero en ese momento, bajo el liderazgo de Morelos, la llama de la esperanza ardía con más fuerza que nunca. La lucha continuaba, y con ella, el sueño de un México libre y soberano. La lucha por la independencia no fue un camino recto, sino un laberinto de sacrificios, donde cada paso hacia la libertad estaba marcado por el dolor y la pérdida. Desde 1812, el eco de la resistencia resonaba en cada rincón del territorio, mientras los insurgentes, armados con la determinación de un pueblo cansado de la opresión, se levantaban contra un ejército realista que parecía invencible. En un contexto donde la desventaja numérica y de recursos era abrumadora, los insurgentes adoptaron tácticas de guerra de guerrillas. Conocidos por su astucia y valentía, estos guerreros del pueblo se movían como sombras en la noche, atacando y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera reaccionar. En las montañas de la Sierra Madre, en los campos de batalla de la Nueva España, se libraban combates que desafiaban la lógica militar convencional. ¿Cómo podían unos pocos hombres, armados con rifles de caza y un fervor inquebrantable, enfrentarse a un ejército bien entrenado y equipado? La respuesta estaba en su conocimiento del terreno, en su capacidad para adaptarse y en su inquebrantable espíritu de lucha. Entre los líderes insurgentes, figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero emergieron como faros de esperanza. Hidalgo, con su famoso grito de Dolores en 1810, encendió la chispa de la revolución. Morelos, un estratega brillante, llevó la lucha a nuevas alturas, organizando ejércitos y proclamando la independencia en 1813. Guerrero, un mestizo que se convirtió en símbolo de la resistencia, continuó la lucha con una tenacidad que inspiró a muchos. Cada uno de ellos, con su propia historia y sacrificios, tejió la compleja narrativa de la independencia. Sin embargo, cada victoria traía consigo un precio que la población debía pagar. Las batallas no solo se libraban en el campo, las comunidades sufrían las consecuencias de un conflicto que se extendía como una sombra sobre sus vidas. Las aldeas eran arrasadas, los campos devastados y las familias desgarradas por la pérdida. En 1816, el sufrimiento alcanzó su punto álgido, cuando las represalias de los realistas se volvieron más brutales. La guerra no conocía de piedad y el costo humano se hacía cada vez más evidente. ¿Qué significa luchar por la libertad si el precio es la vida misma? Las historias de aquellos que cayeron en la lucha son innumerables. Hombres y mujeres que, impulsados por la esperanza de un futuro mejor, se unieron a la causa, dejando atrás sus hogares y seres queridos. La valentía de los insurgentes se entrelazaba con el sufrimiento de la población civil, creando un tejido humano desgarrado pero resiliente. En cada batalla, en cada emboscada, se escuchaban los gritos de aquellos que habían perdido todo, pero que aún se aferraban a la idea de un mañana libre. A medida que la lucha se prolongaba, el conflicto se tornaba más complejo.
Los realistas, con su poderío militar, intentaban sofocar la rebelión, mientras los insurgentes, con su ingenio y determinación, buscaban nuevas formas de resistir. En 1821, la guerra se había convertido en un laberinto de alianzas y traiciones, donde la lealtad era tan volátil como el destino de la independencia misma. Al final, la pregunta era, ¿quién prevalecería en esta larga y dolorosa lucha? La respuesta aún estaba por escribirse, pero lo que era indiscutible era el sacrificio de aquellos que se atrevieron a soñar con la libertad. La llama de la independencia seguía ardiendo, alimentada por la sangre y el sudor de un pueblo que se negaba a rendirse. Después de años de lucha y sacrificio, el momento finalmente había llegado. El 27 de septiembre de 1821, un nuevo amanecer se asomaba sobre el horizonte de México. La independencia, un sueño acariciado por generaciones, estaba a punto de convertirse en realidad. Las calles de la Ciudad de México vibraban con la emoción de un pueblo que había soportado el peso de la opresión y la injusticia. Pero, ¿qué significaba realmente esta independencia? ¿Qué sacrificios se habían hecho para alcanzarla? Agustín de Iturbide, un hombre que había sido un ferviente defensor del régimen colonial, se encontraba en el centro de este cambio monumental. Su transformación de exrealista a líder insurgente es un testimonio del poder del arrepentimiento y la redención. En 1820, Iturbide había comenzado a cuestionar su lealtad y en un giro inesperado, se unió a los insurgentes, formando el Plan de Iguala, que prometía igualdad y libertad para todos los mexicanos. Las imágenes de su entrada triunfal a la Ciudad de México son inolvidables. Un ejército de hombres y mujeres, que habían luchado y perdido tanto, se unía en un clamor de victoria. Las banderas ondeaban al viento, y el eco de los vítores resonaba en cada rincón. Iturbide, vestido con su uniforme militar, se erguía como un símbolo de esperanza, un faro en medio de la tormenta. Pero, ¿podía un solo hombre cargar con el peso de la libertad de una nación? La independencia no solo era un triunfo, sino también un recordatorio del alto costo de la libertad. Miles de vidas se habían perdido en el camino, y las cicatrices de la guerra aún estaban frescas en la memoria colectiva. Familias desgarradas, comunidades divididas, un país que había luchado por su identidad, pero que ahora se enfrentaba a la realidad de la fragmentación. La proclamación de independencia no trajo consigo la paz inmediata que muchos habían soñado. En cambio, dejó un legado de divisiones y conflictos que resonarían a lo largo de la historia. El sacrificio de aquellos que lucharon por la libertad se convirtió en un eco persistente en el corazón de la nación. Cada nombre, cada historia, cada lágrima derramada, se entrelazaba en el tejido de una nueva identidad. La independencia era un regalo, pero también una carga. Así, mientras las celebraciones llenaban el aire, una pregunta persistía: ¿a qué precio se logró la libertad que tanto anhelaban? La historia de México estaba en un punto de inflexión,